bueno es el Señor. Amén. Antes de dar comienzo, ¿verdad? O cubrir algo, ¿no? Yo quiero presentar a mi amigo, ¿verdad? Podría decir Pastor Román, porque él fue pastor. y del llamado a veces, aunque uno quiere oír, ¿verdad? Pero cariñosamente yo le llamo Joe. Joe Román, pues nos conocemos. Él me conoció a mí. Pero pasa por acá, aunque sea, ¿dónde puse el micrófono? Unas pocas palabras. Ahí. Yo tengo una voz fuerte. No sé. Hermano, Dios le bendiga. Ahí está, no Amén. necesitas. Me siento muy contento de estar aquí en medio de ustedes, ¿verdad? Como decía vuestro pastor, cariñosamente me dicen el hermano Joe. Es medio raro porque a mí me conocen de diferentes formas en diferentes estados. Si estoy en Junction City, Kansas, me conocen como el hermano Román. Si estoy en Nebraska, es el pastor José. Y si estoy en Puerto Rico, pues me conoce como el hermano Joe. Así que hay una gran ventaja para eso, porque usted puede ser malo en Nebraska y ser bueno en... No, son broma, hermano. Gloria al Señor. Pero para los que, ¿verdad? Como dice el pastor, el nombre mío es José Román. Estamos ahora mismo como asistentes pastores en el área de Harrington, Kansas. Estamos allí con una pastora como así de grande. Gloria al Señor, maravilloso. Estamos trabajando con ella mano a mano. Y obviamente por cuestiones de cosas que pasan en la vida, mi papá pasó la eternidad, mami se quedó en la Florida y nos queremos entonces mudar para un área, estar más cerca de mi mamá. Para acá. Así que pues, estamos orando, estamos en oración, ¿verdad? Estamos ahora mismo en búsqueda de casa. Yo soy bien meticuloso porque le digo, Señor, yo quiero la casa mía que sea así, porque hay que ser específico. Amén, amén, Señor. amén. Amén. Así me pasó cuando busqué a mi esposa. Quería que cocinara, ¿verdad? Que fuera limpia, que fuera organizada y que fuera bella. Y el Señor, pues mira, toma, ahí la tiene. Así que pues así espero con lo que le pedí al Señor. Así que estamos aquí. Muchas gracias por su atención. Luego entonces el domingo estaremos hablando un poquito más. Pero hermanos, recuérdase, dice la palabra que yo me alegré con lo que me decían. A la casa de Jehová iremos. Dios le bendiga. Amén. Miriam, no sé si quieres decir algo. Miriam, amén. Joe, pues nos conocimos, él me conoció antes de yo ser convertido, ¿te acuerdas? Amén. Allá en Kansas, así que pues quieren preguntarle cómo yo era antes de conocer a Cristo, pues. Calladito, ¿verdad, Joe? No, calladito, no mataba una mosca. Ay, Dios mío. Pero Cristo me hizo libre, amén. Yo me digo, hermano Chiqui también, estuvimos hablando por ahí, que venía por acá y todo eso. Y si el domingo nos visita, a ver si le damos una parte especial ahí también, ¿verdad? Para que me testificaba algo muy bonito, algo que tocó mi corazón de una manera especial, pero lo reservamos, ¿verdad? Para el domingo. Hemos estado hablando desde casi por marzo. Hemos decidido comenzar en Génesis, pero así por encima, ¿no?, de cada libro acá, para pues extraer los mensajes que no son muy controversiales, ¿verdad? Porque al fin y al cabo hay siempre cosas en la Biblia que son profundas, ¿no? Que no nos alcanza la vida para poder hablar de ellas, y son también controversiales, son teológicas. Y al final del día nosotros no nos vamos al cielo por encontrar la respuesta de dónde vino la mujer de Caín, ¿verdad? Eso no nos va a salvar, no nos va a salvar. Entonces no pasamos mucho tiempo en esos temas así complejos, pero sí en aquellos temas que de allá del Antiguo Testamento a nosotros nos aplican hoy en día para nuestro diario vivir, porque Dios no ha cambiado. Lo que ha cambiado es los tiempos, ¿verdad? A través de los tiempos de la historia, cómo Él ha tratado con cada civilización, con cada momento de la historia del pueblo, de su pueblo, el pueblo de Israel, y los pactos de Dios también. Dios ha tenido que ajustarlos porque nosotros no hemos podido cumplir, ¿verdad? Entonces, pero el principio de cada cosa, a nosotros sí, eso no cambia, el principio, la esencia, ¿no? La manera de acercarnos. Entonces, como le decía, Bereshit, que es del hebreo, que es la raíz, el origen de todas las cosas, ¿verdad? Y hablábamos la semana pasada, en estos días,
que Génesis curiosamente comienza porque Dios lo creó todo bueno, precioso lo creó, y comienza con vida, dando vida, el soplo de Dios, pero tristemente por el pecado nuestro de la humanidad, cierra Génesis en ese último versículo, poniendo en este caso a José en un ataúd. Así cierra ese último versículo, y fue puesto José en un ataúd, o sea que murió, ¿no? Tristemente, a través de la desobediencia humana, entró la muerte al mundo. Así empieza. Entonces, obviamente, entramos a Éxodo, hablamos, ¿no? En Shemot, Dios nombra, pero también rescata. Y ahí pues vimos el rescate del pueblo de Israel después de que terminó en esclavitud en Egipto, ¿no? Y cómo Dios lo rescató. Y entrando a Levítico, entonces hemos hablado de que es Vayikra, y que significa que Dios llama, o sea, no solamente Dios te rescata, no solamente Dios te salva y te deja así. Ahora Dios nos empieza a darle al pueblo de Israel, en aquel tiempo, unas cosas que le aplicaban solo al pueblo de Israel en su contexto literal, pero en su contexto espiritual hay cosas que todavía aplican a nosotros. ¿Amén? Y entonces lo llama a vivir una vida de santidad. ¿Verdad? Y como hablábamos que ahí mismísimo en el primer versículo dice, y Dios llamó a Moisés, ¿y para qué lo llamó? Hablábamos que para darle instrucciones. Y esos primeros 7 versículos, el libro de Levítico en sí lo podríamos dividir en muchísimas partes, pero en este caso vamos a hablar de 3, ¿verdad? 3 partes principales que hemos estado hablando. La primera sería la primera parte, y no cuando digo primera parte no me refiero a los primeros capítulos en sí o todo, sino que lo que encierra en todo el libro de Levítico habla de partes rituales, ritos. ¿Amén? ¿Quién me podría explicar a mí qué es un rito? ¿El bautismo es un rito? Sí, es un rito. ¿Qué más? El lavado de pies es otro rito, ¿no? O sea, es una práctica a la cual nosotros le damos un valor bien importante que significa mucho. Ahí podrán haber ritos que para usted significan wow, ¿no? Y para mí me da lo mismo. Y hay situaciones que guerras se han creado porque uno respeta un rito y el otro no, aún dentro de a nivel interdenominacional, ¿verdad? Hay iglesias que le dan un valor a ciertos ritos y a otros no. Aún en el judaísmo, cuando Cristo pasó por acá, los judíos le habían dado una importancia superior a los ritos y pasaron por encima el más grande mandamiento en la Biblia, que es ¿cuál? El más grande mandamiento, el amor. Ajá, el mandamiento. No hay otro mandamiento en la ley, en las escrituras, no hay otro mandamiento más grande que el amor. Sin embargo, algunas veces hay personas que si tú estás haciendo un acto de amor al prójimo y fallas en cumplir este rito, te condenan. Y eso no es nada nuevo. Por ejemplo, el guardar el sábado es algo ritual en la ley. Y cuando Jesús dice que pasaba por el estanque de Betesda, los que son familiares con esa historia, era en día sábado, en ese rito de la ley, donde los judíos no hacían absolutamente nada, ¿no? Y Jesús pasó por ahí, ¿se acuerdan de esa enseñanza? Y llevaba un hombre, ahí había un hombre, que llevaba ¿cuántos años de estar ahí tirado? 38 años de estar ahí tirado, ¿no? Sin poder caminar. 38 años. Y la costumbre ahí en ese estanque de Betesda era que cuando en vez bajaba un ángel, ¿verdad? Y sacudía, eso era algo que sucedía ahí. Y el primero que entrara a las aguas, bueno, esa es la historia. Pero lo que lo quiero llevar es que ese hombre llevaba 38 años ahí esperando por su milagro. Y en un día ritual de sábado, en el judaísmo, pues pasó nada más y nada menos que el mismísimo Dios, Jesús por ahí, y lo sana. Y le dice, toma tu lecho y vete. ¿Y qué pasó ahí? Se armó un escándalo, hermano, ¿no? Se armó un escándalo horrible, a tal grado que le reclamaron, ¿qué tú haces? Mire qué tremendo, ¿no? Ese espíritu religioso que le pone un valor enorme a los ritos por encima de cualquier acto de bondad. Por eso aquí nosotros enseñamos que somos rituales porque tenemos ritos, hermano. Nosotros tenemos ritos de cómo conducimos el culto y todo eso.
Pero en ningún momento, ¿verdad? Usted se sorprenda si de repente, pues, yo ni predico porque el fluir del Espíritu Santo, ¿verdad? Se mueve en este lugar tan bonito que no hay necesidad ni que predicar, sino de llenarnos de esa presencia maravillosa de Cristo. Pero sin embargo hay personas que algunas veces dicen, es que como quiera, y tiene que siquiera predicar 5 minutos. Porque ya está, su mente está así ritual. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿qué pasó ahí en ese lugar? Que confrontaron al hombre. ¿Quién te sanó? O sea, perdón, no le preguntaron eso. ¿Por qué estás cargando tu lecho? Es día sábado y estás violando el sábado, óigame. Pero no era para admirarse, espérate, no eras tú el que estaba tirado ahí, ¿cómo es que, wow, qué milagro, y alegrarse, ¿verdad? Y olvidarse del rito. Pero no, y querían saber quién lo había sanado para poder acusar. Es que, válgame Dios, hermano, lo había sanado de 38 años que no podía caminar, y estos andaban preocupados porque había violado el rito. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Ahora, en la ley, claro, era un castigo violar ese rito. Pero violarlo simplemente por placer, eso porque te da la gana, eso se entiende. Pero ese acto que Jesús hizo ahí de sanar a una persona, olvídate del rito. O sea, cada cosa que nosotros hacemos tiene que tener primeramente el sentido del gran mandamiento que es el amor de Dios. Antes de yo ponerme a pensar, estaré violando este rito. ¿Sí me entiende? Entonces, pero tristemente, la mentalidad religiosa aún hoy en día no ha cambiado, hermano. Nosotros, yo a veces tengo y creamos prejuicios, algunas veces nosotros mismos, porque fuimos enseñados en unas cosas rituales y parece que nos quedamos estancados en esas costumbres, ¿verdad? Que cuesta quebrarlas, y fallamos en ver si más allá de este acto, de este rito, existe lo que es un acto de bondad al prójimo, porque ese es el más grande mandamiento, dice, ¿verdad?, la Escritura. Bueno, entonces Levítico está lleno de muchos ritos que Dios le dio a este pueblo para poder formarlo, disciplinarlo en cómo deberían de acercarse a Él, porque también, hermano, tenemos que ser organizados, porque no podemos venir a adorar a Dios en un desorden, ¿verdad que no? Tampoco no, ¿verdad? Entonces a veces los ritos tienen un propósito, los ritos. Y el propósito es de ser ordenados, hermano, porque si hay algo más horrible es el desorden, ¿verdad? Y qué bonito, ¿verdad? Por eso es que yo aquí soy, usted sabe que soy bastante picky, como decimos, ¿verdad? Estricto en esto, que si se limpió el baño, que si esto, lo otro, que si aquello, y ando ahí un poco ya desesperado cuando vengo una telita de araña o veo algo así, y no sé, y por eso algunas veces digo, hermano, toma la iniciativa, ¿verdad? La grama no se ha cortado. O sea, son cosas que de verdad nos forman en personas ordenadas y disciplinadas, amén. Y gloria a Dios porque tenemos personas aquí, hermano, que la verdad toman la iniciativa, ¿verdad? Toman la iniciativa en todo. Entonces, el Levítico está dividido en esas partes rituales, está dividido también en lo que es el sacerdocio. Aquí es donde más organización se le da al sacerdocio. Ya Dios en Éxodo hemos visto que había elegido a Aarón, ¿verdad? Y a sus descendientes de la tribu de Leví. Y de ahí es que el nombre de este libro, Levítico, porque es un libro sacerdotal, toma esa raíz que se le cambió, llegó a nosotros como Levítico, cuando la Biblia hebrea, o sea, el Tanaj judío, los escritos judíos, fueron traducidos del hebreo al griego, y unos 200 y algo más siglos antes de Cristo, con la famosa llamada Septuaginta, ¿okay? Y es ahí donde los nombres ya comenzaron a cambiarlos un poco, pero el nombre de este libro en hebreo es, como dije, Vayikra, son nombres así medio raros, ¿no? Que quiere decir, Él llamó en hebreo, ¿okay? Pero a nosotros llegó como libro de Levítico, dado que se enfoca en lo que es la consagración sacerdotal en el contexto levítico, ¿no? Y la tercera parte que podemos extraer de este libro es las leyes de pureza, o sea, las leyes de justicia social y las leyes de santidad. Las encontramos aquí en este libro. Entonces son tres cosas: el ritual, los ritos, cómo tú te vas a acercar a mí, ¿okay? La consagración sacerdotal, y también las leyes de pureza, justicia social y santidad.
Esos son 3 puntos aquí bien importantes. Quizá hay más, pero son bien importantes que Dios le dio al pueblo cuando lo rescató. Ahora te voy a dar instrucciones como yo quiero que te acerques a mí. Y número 1, pues lo formó en ritos. Y aquí no terminaríamos, hermano, la infinidad de ritos que hay ahí. Pero la semana pasada hablábamos que una de las enseñanzas que encontramos en Levítico era de las 5 ofrendas, ¿se acuerdan? Las 5 ofrendas, ¿no? ¿Y quiénes se acuerdan de esas ofrendas? El holocausto. Oblación. ¿Y qué es eso de oblación? Porque a veces hay términos. Sí, sí, amén. La ofrenda de paz. Y de la culpa. Ok. Pero eso de oblación no involucraba animales, ok. Solo granos, cereales, harina, aceite. Okay. Tremendo eso lo que hay ahí, ¿no? Entonces, y la ofrenda del pecado y de la culpa que hablábamos, ¿verdad? Que se sacrificaba un animal, un macho cabrío, por el pecado, así, general, por el pecado general, ¿no? Y la diferencia de la culpa, ¿cuál era la diferencia el ofrecimiento de otro animal en el día de Yom Kippur, el día de la expiación? ¿Qué es eso de culpa? Culpabilidad. ¿Se acuerdan? Una era por el pecado general, la otra era culpabilidad. La culpabilidad es como que sabiendo que yo estoy haciendo algo. La culpa es como que yo hago algo sabiendo que eso está mal. Claro. Vamos a darle un premio a Toño, ¿verdad? Así simple y sencillamente. Dime. Sí, claro. En el término de la ley, la ofrenda, había esas ofrendas que estamos hablando, una por el pecado, porque pecado existía, hablamos de que existió, desde que el hombre le fue desobediente a Dios, vino el pecado al mundo y pecado general, ¿ok? Existe hasta el día de hoy. Y el otro es el sacrificio por la culpabilidad. O sea, 2 cosas distintas. La una es porque pecado es pecado. Pero todos nosotros hay multitud de formas de pecar, ¿no? Pero no en toda categoría de pecado nosotros le fallamos, ¿verdad? Algunos sí, pero no. Pero la de culpabilidad es que tú voluntariamente, sabiendo que es pecado, lo hacías. O sea, simple y sencillamente, una es el pecado involuntario. O sea, es pecado y ya está en nuestra materia carnal. Aunque tú no quieras, vas a pecar, vas a fallar, ¿no? Y el otro es que tú sabías, ¿verdad? Y eres culpable. Ahora, así de fácil, ¿verdad? Para los que no estaban acá, ¿cuál fue el ejemplo que dimos? ¿Te acuerdas, Toño? La de que... Ay, Dios mío, nos reímos mucho. Porque pecado de culpabilidad es que tú sabes que está mal, ¿ok? Pero lo haces como quiera. Y no tiene que ser que mataste, hermano. No quiere decir que, wow, robaste Walmart y qué sé yo, ¿verdad? No tiene que ser así. Pero tan simple y sencillamente, ¿verdad? Como me decía el pastor Joe aquí. Me decía, bendito Dios, dice, ¿verdad? Que no sé si meter freno yo o qué, ahorita que veníamos para acá, ¿verdad? Porque cuando vamos en la carretera sabemos que el límite de velocidad es a 50, vamos a decir, pero nosotros rápido, con una mía que te pases, ¿qué pasó? Ya violaste la ley terrenal y la Biblia nos manda que tenemos que ser sujetos a la ley terrenal. Entonces, en esa área, hermano, pecamos. Y pecamos a conciencia, porque nadie me puede decir a mí, es que no sabía. Sí, claro que sabías, ¿eh? O como cuando te para el policía y llega a la ventana y tú sabías que venías a 80 en 60. ¿Y sabes por qué te paré? Y te digo, no, por ver si... No, hermano, no. No, ¿verdad? Cuando fuimos allá a Ginny Springs a ver el lugar, me acuerdo que íbamos y decía el rótulo ahí, niños de hasta 5 gratis, ¿verdad? Y los muchachos le decían a Alexito, porque Alexito tiene 6, ya de 6 tiene que pagar, ¿no? Y le decían los muchachos, Alexito, tú tienes 5 años, ¿ok? No, decía, yo tengo 6. Pero él no entendía, pero los muchachos le decían, Alexito, 5 años tú tienes, ¿ok? No, yo tengo 6. Porque los niños son así de sinceros, ¿verdad? Y los muchachos, escucha bien, Alexito, si a ti te preguntan que tú tienes
¿cuántos años tienes? Tú vas a decir 5. No, yo tengo 6. Entonces yo le digo, hey, acuérdense, es pecado mentir, no vas a perder tu salvación por $6, $7 que te cobren. Y entonces ya teníamos un relajo ahí, pero algunas veces podemos caer en esa tentación, hermano. Especialmente el que tiene 6 hijos, ¿verdad? Y que ahí era como Cristal, que parece que tuviera 10 años, ¿verdad? Ya tiene 15, ¿no? Y no se puede, hermano, mentir, aunque te cueste pagar lo que vas a pagar. Ay, Dios mío. Entonces, todavía diríamos nosotros, como decía José Luis Rodríguez, el Puma, culpable soy yo, ¿verdad? Entonces, en aquel tiempo Dios decía, en algo tú vas a ser culpable. O sea, el pecado es pecado en general, pero en algo específico tú vas a ser culpable. Dios le estaba diciendo al pueblo, y por eso yo quiero que una vez al año me presenten un macho cabrillo sin defecto, solamente por eso, en este día de la expiación. Ese era un rito. Ahora hablamos de que en todas estas cosas no todo aplica a nosotros, ¿eh? Porque oye, usted no tiene que, imagínese, hermano, de usted entrar al templo, porque en esta semana, hermano, si usted me dice a mí, yo no tuve ninguna falta, ay Dios mío, yo estuve tan santo y tan puro, ¿verdad? Ya ahí ya pecó. Imagínese si usted tendría que traer un macho cabrío, un animal, en el contexto literal de Levítico. Por eso digo que hay cosas en el contexto literal que ya no aplican a nosotros, pero en el principio, en su principio, sí aplican a nosotros, ¿verdad? Porque lo que ya no, imagínese tener que traer usted un macho cabrío, porque tenía que ofrecerlo, y yo como pastor aquí tener que ese reguero de sangre aquí, hermanos, y ¿cuánto cuesta hoy para convencerlos a que pasen la vacuum? Ya imagínese limpiar aquí con manguera y sangre y mosquero y todo eso, hermano. Eso es horrible, ¿eh? Entonces de verdad que Dios nos quitó un peso, un yugo de encima. Y nos lo quitó porque ya ese macho cabrillo, el cordero, esa parte ritual de la ley que hablábamos, ¿a dónde fue dada? En la cruz del Calvario. O sea que Él se ofreció por todas esas cosas para que nosotros hoy, que fallamos constantemente, ¿verdad? Que la materia, la naturaleza del pecado está en nosotros. Hoy tenemos un acceso que ya no tenemos que andar buscando un macho cabrío ni nada de eso. Simplemente solo tenemos que venir y ya no tengo que ir ante alguien a confesarle mis pecados tampoco. Y nadie me puede a mí imponer penitencia porque pequé. O sea, hoy, yo me acuerdo de pequeño nos enseñaban, tienes que ir, te hincas y vas a confesar tus pecados, ¿no? Y tú tienes que hacer memoria. Wow, o sea, le robé 25 chavos a mi mamá, ¿no? 25 centavos. Ella no sabe, pero tengo que decírselo, ¿verdad?, al cura del pueblo. Y ahí va uno. Entonces, ok, hijo mío, pues te voy a dar de penitencia que reces no sé cuántas Ave María, Padre Nuestro, qué sé yo, y que te quedes hincado por 1 hora. Y uno ahí fiel pensando que con eso yo iba a lograr perdón, hermano, eso no es arrepentimiento. Todas esas cosas son penitencias sobre nosotros, ritos que no tienen ninguna validez ante Dios. Y lo único que Dios nos pide es, ya ofrecí el sacrificio, lo único que tú tienes que hacer es venir con un corazón arrepentido, tirarte de rodillas en cualquier lugar ahí y decirle, Señor, aquí estoy, Padre, con un corazón contrito y humillado delante de ti. ¿Sí me está entendiendo? O sea, ya esas partes no aplican a nosotros. Y eso era parte de las leyes, una de las partes de las leyes rituales, porque hay un montón, hermano, ¿verdad? Después venía las instrucciones a los sacerdotes. La parte del sacerdocio, la parte de Dios es elegir un grupo sacerdotal, en este caso a Aarón y a la tribu. Y también hemos estudiado de que el sacerdote levítico viene directamente de Aarón y que la tribu de Leví se compone del primer orden, y del segundo orden. El primer orden son los sacerdotes que vienen directamente desde la línea genealógica de Aarón. El segundo orden, pues olvídese, la tribu de Leví es enorme, ¿no? Y vienen no directamente de Aarón, pero de parentescos, ¿no? Y ellos ejercían también lo que le llaman los coanín, que son los sacerdotes, los levitas, los cantores, los que sirven en el templo, ¿no? Entonces esos son del segundo orden. Pero a los sacerdotes del primer orden Dios los escogió a uno como sumo sacerdote, el jerarca de todos ellos, ¿no? Y de ahí pues venían todos los demás. Pero el trabajo de estos sacerdotes era de servir de intermediarios ante Dios,
porque nadie se va a presentar ante mí, dijo Dios, si no se purifica, si no se limpia de tal manera. Y el pueblo era grande, enorme. Yo no voy a tratar con todos, solo voy a tratar con mis sacerdotes, dijo Dios. Es una manera que Él escogió ese grupo sacerdotal para que sirviese de intermediario y ellos se dedicaran completamente a vivir una vida de verdad consagrada, una vida de santidad y delante de Dios, en la presencia del Señor, ministrando en el altar. Y una vez al año el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo. Note que yo señalé así simplemente por simbolismo, pero hay muchas iglesias que enseñan, en las iglesias cristianas enseñan que aquí abajo es el lugar santo, ¿no? Y aquí arriba el lugar santísimo, ¿ok? A esa manera se nos ha enseñado a nosotros. Sin embargo, esos tiempos de esa manera pasaron, porque ya Dios no está sujeto a un edificio, ¿verdad? No está sujeto. El templo del Espíritu Santo eres tú. El lugar santísimo tiene que morar aquí adentro de tu corazón, donde quiera que tú andes. Por eso que tú tienes que ser santo aquí, afuera y donde quiera que tú andes. Y también, si el tiempo nos permite, hablaremos un poco qué es eso, qué significa de verdad santidad, hermano. Porque también eso ha sido enseñado de una manera errónea, desde una manera bien ritualista, a través de costumbres más humanas y culturales, más que un contexto de la palabra del Señor. Entonces Dios eligió a los sacerdotes para que ellos se mantuviesen puros y les dio un sinfín de leyes, ¿no? De leyes que ellos tenían que seguir. También en la parte ritual les dio fiestas solemnes, ¿ok? Antes de salir de la parte ritual. Las fiestas solemnes. Esas fiestas solemnes tenían un propósito. No es que Dios simplemente le dijo, y celebraréis en este tal día de Nisan, la Pascua judía, donde mataréis un corderito, pobrecitos los animales, ¿no? Y tendrás hierbas amargas en recordatorio de lo que pasaste en Egipto, ¿verdad? Y a otras cositas por ahí, y bien simbólicas. No era simplemente por una fiesta así, sino que el propósito de las fiestas para que el pueblo las celebrase constantemente cada año, en este caso la fiesta de la Pascua, era para que permitiese que el pueblo judío de generación en generación le enseñase a sus hijos y a los hijos de sus hijos que Dios a ellos los había elegido como pueblo y los había salvado y que nunca se te olvide. Entonces ese es el propósito, ¿no? De que nunca se nos puede olvidar. Nosotros no esperamos, imagínense nosotros esperar un año para poder hablar de las maravillas que Cristo hizo en nuestra vida, hermano, ¿verdad? Es hermoso cuando nos reunimos y cada vez que nos reunimos estamos hablando de lo que Dios hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. No se nos puede olvidar, hermano, ¿verdad? Entonces cada parte de la Escritura siempre nos va a llevar a ese acto que Jesús hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Okay, entonces, volviendo a los sacerdotes, alguien decía, un crítico, ¿verdad? Porque siempre nunca faltan los críticos. Bueno, si un sacerdote, ¿verdad?, entraba al lugar santísimo y entraba sin ser santo, ¿verdad?, era chicharronado. O sea, ese Dios de ustedes, dicen, ¿verdad?, es un Dios ogro, un Dios malo, ¿no? Es malo. Entonces decía, ¿cómo puede ser Dios malo y bueno a la vez? Qué tremendo, porque el ateo tiene maneras, hermano, de cómo, ¿verdad?, contradecir las cosas. Si Dios mata ahí, porque se acercaron a Él, porque estuvieron en su presencia, ¿cómo puede ser posible que Dios es malo y bueno a la vez? Tremendo, ¿eh? Pero un apologético lo describía de esta manera. Mira, todas las cosas, Dios es bueno por naturaleza, ¿no? Es que dependiendo cómo tú te acerques, en este caso a Dios, es que tú vas a sufrir unas consecuencias, pero no porque Dios sea malo, sino que eres tú el que no siguió las instrucciones para acercarse ahí. Por ejemplo, él usó el sol. El sol es bueno, ¿verdad que sí es bueno? Tú sabes, y el sol lo necesitamos, hermano. A través del sol es que la tierra produce, ¿eh? Pero cuando tú vas a estar debajo del sol tienes que usar protección, porque si te quemas, ¿quién es el malo? El sol.
El sol no es un ogro que te quemó, ¿no? Fuiste tú el que te metiste. O ponte como Galileo, que dice que quería ver el sol y se quedó hasta ciego por estar tratando de ver y estudiar el sol, se quedó ciego. Entonces ponte ahí afuera cuando el sol está en su esplendor y míralo, te vas a quedar ciego. ¿Es malo el sol? Dígame usted, el sol no es malo, el torpe eres tú porque no tomaste. Vamos a decir la electricidad es mala. La electricidad es buena, mire, tenemos aire acondicionado. Tenemos cosas buenas acá, la luz eléctrica, ¿no? Y la electricidad es buena. Mira, mete el dedo ahí sin protección, lo mata. Entonces, ¿es mala la electricidad porque lo mató? No, es que usted no siguió las instrucciones para tratar con la electricidad o con el sol. Entonces, Dios no es malo, Dios es bueno, solamente Él te da unas instrucciones para poder acercarte a mí. Te quiero puro, te quiero limpio, te quiero consagrado. Y hoy en aquel tiempo pues el acto era ahí mismísimo. Y hoy en día bajo la ley de la gracia, porque hablamos que seguimos bajo la ley de la gracia. Algunos dicen, estamos bajo la gracia, pues ya estoy tranquilo, salvo, siempre salvo. No, hermano, seguimos bajo la ley y sigue siendo ley. Y hablábamos porque esta ley se compone de la ley ritual, ¿ok? Y la ley moral. Y también hablábamos de que cuando Jesús dijo yo no vine a abolir la ley, sino que vine a cumplirla. ¿Qué quiso decir él con eso, verdad? Que él vino a cumplir lo ritual, lo de ofrecer los machos cabrillos y todas esas cosas. Esa parte la vino a cumplir él. Por lo tanto, tú y yo no estamos sujetos a esa ley. Sin embargo, Jesús no vino a decir, como yo ya vine, cancelo toda la ley. ¿Y qué dicen parte de los 10 mandamientos? ¿No qué? No matarás, no robarás, no mentirás, adulterarás y ahí sigue, ¿verdad? Pero esos no son ritos. Esos son parte de la ley moral, porque hacen un daño terrible al prójimo. Y también no solamente es condenado por la Biblia, sino vaya y mate a alguien a ver qué le va a pasar. Robe algo y a ver qué lo va a perseguir la ley. Dime. En la teología se enseña que los 10 mandamientos están divididos entre los primeros 4 es el mandamiento que tiene el hombre con Dios, y luego entonces los últimos 6 es el mandamiento que tiene el hombre con el hombre. Entonces usted va a encontrar, no matará, porque uno no puede matar a Dios, es decir, no matará a tu prójimo, y así está dividido en cuestión de los 10 mandamientos. Y como quiera, como le decía, el acto de matar o robar o mentir es un acto que usted le hace un daño terrible al prójimo, ¿no? Ofende al prójimo. Independientemente de que la ley terrenal te condene, pero ofendes al prójimo, lo hieres. Incluso parte de la ley moral es no dirás falso testimonio. O sea que cuando usted difama a su prójimo, cuando usted comienza a hablar atrás de las espaldas de su prójimo, eso es horrible, hermano. O sea, eso no ha cambiado. O sea, Jesús no vino a decir, eso lo quité. Entonces, eso es parte de la ley de la gracia. Lo que Jesús vino a darnos es esa libertad, como dije al principio, de ritual que ya no tengo que ofrecer aquí. Imagínense que usted tenga que traer, porque hablábamos de las primeras 3 ofrendas, ¿verdad? Especialmente el holocausto, que era una ofrenda quemada de un animal, por gratitud, por ser agradecido con Dios. Usted traía esas cosas, pues se llenaría de animales esto, ¿verdad? Y eso ya no en ese contexto literal nosotros no estamos, ¿verdad? Obligados a hacerlo. Entonces, la parte sacerdotal, volviendo a la razón por la cual escogió, un grupo selecto él escogió, para que ellos sean de intercesores. O sea, el pueblo pecaba, pero el pueblo no era el que entraba a hacer el sacrificio. El pueblo no era el que se acercaba ni al lugar santo ni al lugar santísimo, mucho menos. Sino que eran estos sacerdotes los encargados de hacer todos estos ritos para que Dios pudiera pasar por alto el pecado y la culpabilidad del pueblo. ¿Okay? Entonces, hoy en día, hermano, ¿verdad? Usted no tiene que ir a través de un sacerdote, ¿ok? O sea, se da cuenta la gran diferencia. Porque en 1 de Pedro 2:9, si no me equivoco, porque se me quedaron hasta las notas en casa hoy por salir un poquito atrasadito, habla de que nosotros somos un real
sacerdocio. Nosotros, dice, hoy, porque Él dice, ¿verdad? Que adquirió un pueblo, Jesús, adquirió un pueblo, real sacerdocio. ¿Cómo dice ahí? Toño, ¿lo tienes? Nación santa. Pueblo adquirido. Entonces, ¿quién es ese pueblo sacerdotal? Nosotros, hermano. Hoy ya no hay diferencia, ¿verdad? Para tener acceso a Dios. Usted lo encuentra en su closet. Imagínense, ¿verdad? Que tenga usted que esperar por el sacerdote o en este caso por el pastor para pensar que usted tiene acceso a la gracia, al trono de misericordia, hermano. Y en aquel tiempo no, en aquel tiempo Dios no hablaba con cualquiera, solo hablaba con Moisés en el tabernáculo y con el sacerdote Aarón, con los únicos, y a través de la historia de la Antiguo Testamentaria por medio de los profetas. Pero ahora bajo la ley de la gracia que Dios nos dio acceso, que Jesús nos dio acceso, hermano, ahora usted tiene acceso, y por eso que yo enfatizo aquí que siempre hemos enseñado y hablado, ¿verdad? De que usted no tiene que esperar a que venga el profeta. Y hermano, y va a haber campaña 3 días con el profeta apostólico y qué sé yo, ¿verdad? Querubín, serafín. Y la gente como que se revuelve y se ponen ahí, vamos, y de verdad se emocionan, ¿verdad? Para ver que, wow, pero si Dios ha estado hablando aquí todo el tiempo y te puede hablar en tu closet, ¿Sí me entiendes? O sea, tú te hincas ahí, te metes en tu closet, Padre, aquí nadie sabe, solamente tú y yo. Y te aseguro que, mire, hermano, yo tenía unas experiencias, pero preciosas, maravillosas. Yo le puedo ser sincero y todos los pastores que he tenido, ni aún cuando comencé allá en Kansas, aprendí ese principio. Nunca, no sé, nunca iba, pastor, a las 3 de la mañana, me duele la cabeza, a ver si ora por mí. O un ejemplo así, o llamar a otro hermano. Y en una ocasión, recuerdo que llamé a una persona como a 8 horas de distancia porque había un endemoniado por ahí cerca. Yo estaba a 8 horas y esa persona estaba como a 10 minutos. Y le digo, mira, hay una situación ahí que me llamaron, pero yo estoy lejos, ¿verdad? Pero yo me voy a poner en clamor aquí. A ver si tú puedes ir a ver a esa persona, ¿verdad? Porque ya cuando una persona está atada, pues por sí sola no puede. Entonces sí, nosotros los cristianos, tenemos el poder y la autoridad. Pero esa persona me dice, no, para eso yo me tengo que meter en 3 días de ayuno. Y yo digo, ¿y qué has estado haciendo ahora? Hasta ahora, ¿verdad? Y no fue, hermano. Y la cosa seguía dura, ¿no? Y me acuerdo que Luisito estaba chiquito y me lo llevé y me fui hasta allá a ese lugar porque era un familiar, ¿verdad? Muy amado a esa persona mía y habían abandonado a esa persona, nadie quería entrar ahí. Y ahí pues claro, imagínese yo solamente le dije al pastor, ahí regreso, tengo una emergencia. Imagínese yo diciendo, pastor, vaya conmigo. No, el pastor no tenía que ir conmigo, el que tenía que ir conmigo la fe, el Espíritu Santo de Dios. Tenemos ese acceso al Padre para ir. Y Dios nos dio la victoria esa vez. Pero es triste, ¿verdad? Que usted tenga que depender de otra persona para creer que se puede acercar a Dios. Hay momentos que, ahora no me malentienda, hay momentos que la prueba es tan ardua, hermano, que no está mal que usted pida oración. Ahora, no es que usted está pidiendo oración y se va a ir a sentar a ver televisión, ¿verdad? Porque no puede decir, hermano, usted que es espiritual, ore por mí porque estoy pasando esa lucha, y usted se acuesta a dormir y el pobre hermano, Padre, en el nombre de Jesús. La persona, así no. O sea, cuando pedimos nosotros ayuda es porque nosotros ya estamos buscando ayuda, pero necesitamos a alguien que nos levante la mano, ¿sí me entiende? 2 cosas distintas, ¿ok? Yo creo que usted me entiende a lo que me refiero, no me vaya a malinterpretar. Que no llame para pedir oración, hermano, que hay momentos que sí lo necesitamos. Ora por mí, porque estoy pasando esta lucha, esta batalla fuerte y solo no siento, hay opresiones y es ahí donde nos unimos en oración, ¿me entiende? Ok, entonces, pero en aquel tiempo no era así. Tenían que a fuerza venir al sacerdote. Pero ya hoy tenemos esa libertad en Dios, amén, para no tener ningún intermedio. Como hay, imagínense, hace poco entré un argumento con una persona que sí, que los muertos pueden interceder por nosotros, ¿verdad? Y pues ya no voy a estar peleando yo aquí, imagínense, porque si me pongo a pelear, pierdo la bendición, hermano.
Porque a veces uno se mete ahí con unas personas que son tan tercos, no sé si esa palabra suena fuerte para alguien, ¿verdad? Son tan así y pues ya déjalos, porque ¿para qué? ¿Para qué te vas a meter a argumentar con personas así? Pero no necesitamos ir a ningún muerto, hermano, para nada. O sea, tenemos acceso libre a Dios por medio del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. La parte número 3, y otra vez enfatizo que no es que yo diga Levítico se divide entre, ¿sí me entiende, verdad? Yo estoy hablando que lo que yo extraje de acá lo dividí así, pero hay mucho ahí que cualquiera puede armar un estudio del libro de Levítico. Las leyes de pureza, justicia y santidad. Leyes de pureza, justicia y santidad como Dios se las dio. Unas eran bastante fuertes, hermano. Y otra vez digo, doy gracias a Dios que nací en estos tiempos bajo la ley de la gracia y no bajo la ley antiguo testamentaria, porque eso fue durísimo, hermano, fuerte. Es bien, yo podría decir que es fácil servirle a Cristo. ¿Por qué se vuelve difícil entonces? Porque nosotros lo hacemos difícil, cosa distinta. Nosotros mismos hemos hecho del evangelio algo bien difícil. Esto debe de ser alegría, gozo. La iglesia nunca debe ser un lugar de, ¿cómo te digo? Donde haya, encuentres el estrés. No debería ser así. Debería ser un lugar donde te dan ganas para ir a la iglesia. O sea, la visión nuestra, pero algunas veces entre nosotros, hermanos, vamos a unas guerras que hay, Dios mío, ¿verdad? No nos gana Irán ni Afganistán. Y eso no es culpa de Dios, es culpa nuestra. Cuando creemos que de la manera que nosotros vemos el mundo, así debe ser. Mire, decía un pastor que por muchos años, ¿verdad? Por muchos años, en una pareja bueno, obviamente se casaron, ¿verdad? Pero cuando la esposa le hizo un sándwich, ella agarraba las partes de las puntas del pan, las orillas, pues, no los de en medio. Y esas orillas, si le hacía un sándwich, ¿sabe que esas orillas son como un poco finitas, verdad? Dice que le hacía el sándwich. Y pues él se lo comía y se lo comía. Pues ella se lo hacía con mucho amor. Y hasta que pasó mucho el tiempo, dice que una vez le dijo, oye, yo tengo una pregunta que siempre he querido preguntarle, pero se me olvida, ¿por qué tú me haces el sándwich de las puntas del pan y no del pan en medio, verdad? Y le dice, ay, mi amor, le dice, es que lo que pasa que esa es mi parte favorita. Y a mí me encanta. Y como a mí me encanta, pues yo agarro eso que me encanta y te lo doy a ti. Le dice, todos estos años yo me he sacrificado para que tú. Y él le dice, ay, Dios mío, mi amor. Le dice, pero esa es la parte que yo más detesto del pan. Ahora, ¿qué enseñanza le quiero dar en esto, ok? Que ella pensaba que como así le gustaba a ella y de que esa era la forma que a ella le gustaba, pues le tenía que gustar al esposo. Y por lo tanto, hasta me sacrifico para darte a ti lo que a ti te debe gustar. Pero nunca, ¿verdad? Llegó a pensar que eso no le gustaba al esposo. Pero él por no ofenderla, y es que la verdad, ahí pecamos nosotros los hombres, porque a veces si tu esposa te dice, está rico, vale que le digas que está rico, y aunque esté de la patada, y ya mentiste, y ya pecaste. Bajo la ley ya yo hubiera tenido que, ¿verdad? Híjole, dije eso. No es cierto. Pero ¿a qué voy con esto, verdad? Es que nosotros tenemos que hacer no lo que nosotros creemos de la manera que nosotros queremos complacer a Dios. O no podemos hacer de fulano, ¿verdad, hermana o hermano? Usted lo tiene que hacer así porque así es, pero ya no estoy diciendo que así es por lo que diga la escritura, sino que a veces hasta tuerzo la escritura para poder amoldarla a la manera que yo quiero y así la voy a enseñar y así usted lo tiene que hacer. Y no es así, hermano, porque Dios trata con cada persona individualmente. Esa es la paciencia que tenemos que tener los pastores, ¿verdad? Con muchos, porque algunas veces, ¿verdad? Y de verdad que es, hermano, terrible. Cuando alguna persona viene y ¿por qué puso esa persona? ¿Por qué esa persona que no sé qué? Y hay personas que quieren decirte a ti cómo hacer la cosa. Cállese y
usted mejor dele a Dios lo que Dios quiere de usted, no lo que usted le quiere dar a Dios. Pero bueno, otra vez volviendo a esto de leyes de pureza, justicia y santidad, en estas habían exigencias para entrar a la presencia del Señor. Exigencias, ya hablamos de eso en cuanto a los sacerdotes. Habían listado de animales impuros. Tremendo, miren, nosotros de verdad conforme a la ley antiguo testamentaria ya estamos fritos, hermano. ¿A cuánto le gusta la chuleta, el jamón, los chicharrones? Qué rico los chicharrones, hermano. Yo ya me fui al infierno. Si nos vamos por el contexto literal del Antiguo Testamento, porque a mí me gusta el marrano, pero ese es un animal impuro y que lo convertía usted con contacto que tuviera con el marrano o el cerdo o el chancho, como dicen en Honduras, ya usted estaba impuro. El judío no come el marrano, hermano, ¿verdad? Yo no sé cuál es ese animalito ahí, ¿verdad? Pero ese animalito lo dicen los que no tienen pezuña. El animal que no tiene pezuña no se puede comer, ¿verdad? Obviamente el camello, no, con eso no hay problema. Yo no me apetece el camello, ¿verdad? El caballo tampoco, pero sin embargo yo no sé si he comido porque en Burger King estaban haciendo hamburguesas de caballo, dicen. Pues sí, yo he comido, a mí me gustaba mucho la Whopper y paré de comerla, pero yo digo, ¿y ahora para qué? Si ya he comido tanta Whopper en el pasado, que saber cuántas nalgas de caballo yo me comí. El conejo, yo no como conejo. No como conejo si usted no me dice, ¿verdad? Y bueno, y hay muchos ahí, los que están abajo son unos pocos nada más, pero esos sí están sabrosos, ¿no? Ahí está, ese gallo cuando lo vi me dieron ganas de un asopado, ¿verdad? El cordero y la vaca, hermano, bueno, esos son animales. Bueno, pero imagínense, habían esa clase de leyes también de ciertos animales y fíjese que en esto no tenemos tiempo, ¿verdad? Pero si usted profundiza en estas cosas, había una razón por la cual Dios mandó a alejarnos de estos alimentos, hermano. Porque en realidad el marrano está lleno de colesterol. Lo siento mucho decirle a usted eso, pero está llenísimo de colesterol. Si usted come mucho marrano, al final, si usted tenía de vivir 90 años, solo va a vivir unos 80. Son 10 años y 10 años son 10 años, hermano. Pero ni modo, me muero 10 años antes, pero me muero comiendo rico, ¿verdad? Entonces, bueno, eso en cuanto a un ejemplo nada más que le di, ¿no? Enfermedades que hablaba de que lo convertían a la persona impura, una enfermedad con lepra, como la lepra, enfermedades de la piel, era símbolo de impureza, o sea, era bien difícil bajo la ley, ¿verdad? Habían ciertos estados de impureza, y ahí usted puede estudiar, ¿verdad? El libro de Levítico, las leyes de impureza, ¿verdad? Hay unas ahí que no tenemos tiempo para entrar en detalle, pero así simple y sencillamente, imagínense cuando una mujer daba luz, ya estaba impura. Y tenía que pasar un montón de ritos, hermano, para poder sentirse ya lista para poder presentarse, ¿verdad?, ante el sacerdote. Y no era ante Dios, era ante el sacerdote para que el sacerdote dijera, ya estás pura. Era bien difícil la situación en aquellos tiempos, mi hermano. Y hoy, mire, hermano, hay mujeres que ayer tuvieron un hijo y ya hoy andan en el mall, con tacones y con todo, ¿verdad? Digo, menos que haya sido cesárea, ¿verdad? Bueno... Y lo último en cuanto a las leyes de pureza y justicia, digo lo último, pero el macho cabrío y el chivo expiatorio, ¿verdad? El macho cabrío y el chivo expiatorio eran dos cosas distintas. En este caso, otra vez en el día de Yom Kippur, que se llama hoy el día de la expiación, el sacerdote agarraba un cabrito también, era parte del ritual. Uno le ponía un cordón rojo como simbolismo, ¿no?, de todo el pecado que caía sobre este animalito, y lo soltaban que se fueran al desierto, y nadie podía tocar este animalito, y se tenía que ir al desierto, ese animalito había perdido y moría así. Qué triste, ¿eh? Y el otro era degollado por simplemente el pecado de la humanidad. Esas cosas ya no las tenemos que hacer hoy en día, para que Dios nos dé el pecado. Bueno, ahora sí lo último dentro de este libro de Levítico que me encanta, toca, por ejemplo, Levítico 19, toca ciertos puntos, ¿cómo le llama?, que llaman la atención, ¿verdad? Porque son, ¿cuántos mandamientos dijimos? Porque no está limitada la ley a 10 mandamientos. ¿Se acuerda que hablamos de eso también? 613, mire, qué bueno que Sarita se acuerda, 613 mandamientos, ¿verdad? O sea, Moisés los resumió a 10, ¿verdad?, bien importantes, pero no está limitado a 10 mandamientos. 613, entre esos hay un montón en la Torá. Pero ahí en Levítico 19 habla de
cosas muy bonitas que practican el amor al pobre y al necesitado. Y entre una de ellas dice, cuando segares la mies, ¿verdad? Y no rebusques hasta lo último, si deja ahí, si se te cayó, déjalo. Y dice, porque es para él pobre, para él menesteroso. O sea, Dios siempre pensó en el pobre y en el menesteroso. Ese es un mandamiento que tenía que hacerlo. Y una de las personas que estaba en un estatus de pobreza extremo y fue una de las personas que pasó por las mies, por los sembrados judaicos, una mujer, ¿se acuerda que había llegado con Noemí, hablando de Ruth? Y ella, pues cuando llegó estaban tan pobres y las dos viudas, la suegra y la nuera, viudas las dos. Y regresaron, que ella dijo, vengo hasta, ya no me llamen más Noemí, llámenme Mara, que vengo amargada, ¿no? Pero entonces estaban ahí, estaban pobres y le dice Ruth, vete a los campos. Entonces esta es una que fue a ver qué encontraba en los campos, ¿no? Porque tenían que haber dejado algo tirado ahí. Eso era para el pobre y para el necesitado. O sea, Dios siempre piensa en el pobre y en el necesitado, hermano. Cuando vayas por los campos, me encanta esa parte de ahí de Levítico 19. Hay otros mandamientos ahí que tienen que ver, que Dios pensaba hasta en el extranjero. Hasta en el extranjero. Fíjese que realmente hay un mandamiento ahí tremendo, hermano, que habla de que cuando dentro de ustedes habitare forastero, le dijo Dios al pueblo judío, trátalo bien. Dice, es más, trátalo como uno de los tuyos, porque forastero fuiste en la tierra de Egipto. Y aquí en esta nación habemos muchos, yo soy forastero porque no nací aquí. Y aquí en realidad hemos hablado de que esta nación ha sido muy generosa con los forasteros. Si hoy están actuando así, hermano, yo le voy a decir una cosa. No es que sean malos con los forasteros, es que el forastero ha sido malo, ha sido malagradecido, hermano. Y ha venido aquí a dañarlo todo, ¿eh? Aquí en Jessup hay más de 1000 forasteros, quizá más. Pero ¿dónde están? Especialmente los domingos. Los viernes se los va a encontrar usted en los clubes y en las barras, en las drogas, en la cerveza. Y a veces hasta ¿cuántos de ustedes han vivido en esos lugares donde la policía, ya usted sabe, ese fue el vecino, ya usted lo conoce hasta por nombre y apellido? Y esta nación que nos recibió y nosotros venimos a hacer desastre, ¿verdad? Entonces, ha sido buena esta nación con el forastero. Sin embargo, lamentablemente y tristemente, nosotros mismos digo nosotros cuando hablo de nosotros los inmigrantes, de cualquier nacionalidad que usted la quiera poner, hemos venido a dañar esto a tal grado que ya no nos quieren acá, ¿verdad? Y nosotros tenemos que enseñarle a todo el mundo, predicarle el evangelio, ¿no? Tenemos que ser agradecidos a donde Dios nos ha traído, ¿verdad? Y pagan justos, personas buenas que de verdad son agradecidas como usted. Pagamos, ¿verdad? Justos dicen por pecadores. Sin embargo, yo creo que si usted sigue sirviéndole a Dios y sigue buscando al Señor, Dios siempre abrirá una puerta, Dios siempre hará una senda para que nosotros podamos prosperar donde estamos, donde Dios nos haya plantado, tomando siempre las precauciones que tenemos que tomar, buscando siempre la presencia del Señor y santificándonos cada día más, purificándonos cada día más, porque Él nos llamó a nosotros a ser un pueblo santo, un pueblo único, un pueblo apartado para Dios.